Busquemos en el Evangelio de Mateo capítulo 1, Evangelio de Mateo capítulo 1, el versículo 21, dice así: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si hay una obra que marca o ha marcado y marcará a la humanidad, es la obra de la cruz. Ya desde el comienzo de la humanidad, anunciada allí en Génesis 3:15, de forma velada, pero revelándose de forma progresiva en el tiempo hasta su cumplimiento, según el propósito eterno de Dios. Vamos a centrar nuestra atención en esta mañana en la obra de la cruz. Como hemos leído, el ángel dijo a José que el nombre de ese pequeño tendría que ser Jesús. La razón era porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto es lo que recordamos, esto es lo que proclamamos en este tiempo de Santa Cena. Y Pablo dice en 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta es la obra de la cruz que nosotros proclamamos. Centremos nuestra atención en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Donde Juan se dirige a los creyentes diciéndoles: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sean judíos, sean gentiles, de todo el mundo que creyeran. Bueno, tenemos que señalar que toda la Biblia habla de que Dios es santo. Y en contraste, el hombre es pecador por naturaleza, esclavo del mal. Que hemos quebrantado, que hemos violado la ley de Dios, que nos hemos rebelado abiertamente contra Dios. Y ese hecho nos hace merecedores de la justa ira de Dios. Justamente todo ser humano ha sido sentenciado, condenado a ese castigo eterno, el cual Dios ha preparado. Romanos 6:23 nos recuerda: porque la paga del pecado es muerte. Los hombres están muertos en sus delitos y pecados, como dice Pablo en Romanos 3, que tanto judíos como gentiles están bajo pecado y no hay justo ni aun uno. O sea que todos merecemos la ira de Dios. Esta es la mala noticia. Esa mala noticia que encontramos en la Biblia. Pero la otra realidad es que la Biblia nos enseña que Dios es misericordioso y ofrece perdón. Y sí, la paga del pecado es muerte, pero continúa diciendo más: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay que concluir el texto. Ahora, ¿quiénes son aquellos que reciben el perdón de sus pecados? Yo sé que mucho de lo que voy a comentar nosotros lo sabemos,
Pero permítanme recordar, aquellos que reciben el perdón son aquellos que se arrepienten, que creen que Jesús pagó la justa pena por los pecados. ¿Recuerdan el carcelero de Filipo? Aquel hombre encargado de cuidar a los que allí estaban encerrados, condenados. Allí estaba Pablo, estaba Silas. Y este hombre tuvo la oportunidad de ver y conocer a Pablo, a Silas, el testimonio de estos hombres de Dios. En aquel momento en que ocurrió aquel terremoto, que las puertas de la cárcel se abrieron, con lo que ello implicaba para el carcelero, si perdía a alguno de sus presos, la muerte, le costaba la vida. En aquel momento este hombre desesperado trata de quitarse la vida. Pablo le dice: no lo hagas, no lo hagas. Estaban todos allí, no había escapado nadie. Pero este hombre, en medio de esta situación, hace una pregunta esencial. Señores, le dice a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estas fueron las promesas, o la promesa para el carcelero de Filipo, y es la promesa también para todo aquel que hace esta pregunta, como la que hizo este hombre. ¿Qué debo hacer salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo, Señor? Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Una humanidad condenada como la nuestra a muerte eterna tiene este mensaje tan hermoso. Dios es justo en condenar al pecador, porque Él es santo, recordemos, y Él demanda que el pecado sea castigado, pero también es misericordioso, también es perdonador de todo pecado aquí, en este tiempo, para todo aquel que cree en Cristo, quien pagó las demandas del pecado. De esto nos habla el apóstol en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Será nuestro pasaje. 1 de Juan 1, versículos 1 y 2. El pasaje que ya leímos nos dice que si somos hijos de Dios, todos nuestros pecados han sido llevados y pagados en el sacrificio de Cristo allí en la cruz. Bien. Más abajo en el versículo 12 dice Juan: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. O sea, todos nuestros pecados fueron incluidos, fueron incorporados en la muerte de Cristo. Por eso la Biblia nos dice que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Jesucristo el justo nos representa como nuestro defensor ante la corte del juez del universo. Nuestro defensor ante la corte del juez del universo. Ahora surge la pregunta: ¿cómo es posible que este abogado pueda defender a pecadores que todavía pecan? ¿Cómo es posible tal cosa? Es obvio que como cristianos todavía pecamos, lo sabemos. Esto es parte de nuestra experiencia diaria. Pero Juan también lo sabe. Por eso dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado. Juan lo da por sentado. Él sabe que esto es así. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos abogado. Ahora, ¿cómo es que Cristo nos continúa defendiendo delante de Dios
cuando estamos continuamente declarándonos culpables de nuestro pecado. Porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Confesamos nuestro pecado, continuamente estamos yendo al trono de la gracia, confesando nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si un criminal va a la corte y se declara culpable, su abogado defensor no puede decir nada ante eso. No tiene el abogado ningún argumento para defender a su cliente. Se queda desprovisto de argumentos, porque él ha dicho al juez: yo soy culpable, es que yo merezco lo que venga, todo lo que venga sobre mí, yo lo merezco. No puede hacer su abogado nada. Sin embargo, Jesucristo es el abogado de pecadores que continuamente confiesan y reconocen su culpabilidad. Ahora, ¿cómo Jesucristo hace esto? El versículo 2 nos dice, o nos da la respuesta, porque dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Porque esta palabra no es una palabra común que se dé diariamente en nuestro hablar. Se usa particularmente en el Nuevo Testamento. Y hay dos palabras en el idioma original del Nuevo Testamento, en griego, que nos ayudan a entender el significado de propiciación. Él es nuestra propiciación. La primera palabra que se emplea en el griego es hilasmos, que quiere decir apaciguar, que quiere decir aplacar, satisfacer las demandas de algo o de alguien. La otra palabra es hilasterio, que significa sacrificio propiciatorio de expiación. Por un lado, apaciguar, aplacar, satisfacer las demandas de algo o de alguien, y por otro lado significa sacrificio propiciatorio de expiación. Se requiere un sacrificio para satisfacer y aplacar la ira de Dios. Es necesario, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y Pablo nos dice en Romanos, utiliza la palabra propiciar en este sentido, dice en el versículo 25 del capítulo 3, refiriéndose a Cristo: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su nombre. O sea, este concepto viene del Antiguo Testamento, está claro, y está lleno de simbolismo. Cuando Dios da instrucciones al pueblo, a su pueblo Israel, para construir el tabernáculo y más tarde el templo, dentro de los límites del patio que rodeaba el tabernáculo se encontraba la tienda de reunión, y en ella el lugar santísimo, donde Dios manifestaba su presencia. En esta tienda se encontraba el arca del pacto, y en una caja, era una caja de madera cubierta de oro, en donde se encontraba la ley de Dios, la ley que Dios había dado a Moisés. La tapa de esta caja era el propiciatorio, sobre el cual el sumo sacerdote una vez al año derramaba la sangre de un cordero para cubrir el pecado del pueblo. No para quitar los pecados del pueblo, para cubrir. A los dos lados del arca, como sabemos, están los querubines, esos guardianes de la santidad de Dios. Ahí en Isaías 6
que ellos proclamaban y decían: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Por encima del arca Dios manifestaba su presencia gloriosa por medio de una nube, recordemos. Ahora, ¿qué significaba todo esto? Es muy importante que entendamos lo que Dios está simbolizando mediante estos ritos que se llevaban a cabo. El arca contenía la ley de Dios, esa ley que continuamente el pueblo violaba, esa ley que era quebrantada continuamente, cada día, por cada hijo del pacto. Regularmente, violaban la ley de Dios. Y era allí donde se manifestaba la gloria de Dios. Era allí donde se dejaba ver la gloria de Dios y su santidad. Ahora, ¿cómo es que un Dios santo puede ser reconciliado con pecadores y que continuamente están violando la ley? ¿Cómo se lleva a cabo tal cosa? En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2, lo hemos visto. Pero es vital que recordemos que la Biblia nos dice que Dios está airado todo el día con los pecadores. Y la única manera, la única forma que el pecado puede ser perdonado es cuando la ira de Dios es satisfecha, es aplacada. Tenía que haber un lugar de propiciación. Era necesario tal cosa, que se presentaba precisamente por medio de un sacrificio de sangre. A través de este sacrificio de sangre. Cuando la sangre se derramaba sobre la cubierta del arca, esta se convertía en el lugar de propiciación. Y Dios aceptaba el sacrificio. Simbólicamente aceptaba ese sacrificio cubriendo los pecados del pueblo. Esto se celebraba una vez al año, el Yom Kippur famoso, que celebran los judíos. Solo podía estar allí el sumo sacerdote, en aquel lugar, quien representaba al pueblo con un sacrificio de sangre. Es verdad que ninguno de estos sacrificios satisfacían a Dios. No podía ser. No satisfacían a Dios. Pero era símbolo precisamente de un sacrificio futuro que sí sería efectivamente para siempre la satisfacción de las demandas de Dios por el pecado o sobre el pecado. Este es el Cordero de Dios del cual nos habla Juan en el capítulo 1, versículo 29, cuando él dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo", señaló Juan el Bautista. Todos aquellos sacrificios del pasado apuntaban a este que recordamos a través de estos elementos de los cuales vamos a participar. La propiciación es necesaria. Es necesaria porque hemos violado la ley de Dios. Le hemos ofendido y continuamente ofendemos a un Dios santo. Por esta razón, Dios debe reaccionar precisamente con ira, con juicio, contra el pecado, contra todo pecado. Ahora, ¿cómo puede el pecador escapar del castigo? ¿Cómo es posible escapar? Porque alguien tiene que pagar, necesariamente. Alguien tiene que pagar, porque la justicia de Dios debe ser satisfecha, y esto por medio de la muerte, necesariamente. Para la mayoría de los pecadores, esta justicia será satisfecha por medio de una tortura eterna. Tristemente, va a ser así. La ira de Dios será manifestada por medio de debe ser y va a ser
a través de este castigo, de forma eterna, separados de Dios en el infierno, aquellos que allí pagarán. En el caso de otros, la ira de Dios será satisfecha por medio de un sacrificio, el sacrificio de un cordero, el Cordero de Dios. Esta es la médula precisamente de la doctrina de la salvación. Este es el mensaje que debe ser predicado, proclamado a través del Evangelio. Hoy este aspecto del Evangelio no es popular. Hablar de la ira, hablar de la justicia de Dios, no es popular. A la mayoría les encanta que se hable del amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios. ¿Sí? Maravilloso es el amor de Dios. Dios te ama. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios quiere arreglar tu matrimonio. Dios quiere sacarte de la droga. Dios quiere sacar... ¿Es verdad? Dios va a hacer todo eso en aquella persona que se acerque en arrepentimiento y fe. Eso lo va a hacer. Él puede hacerlo, pero necesita el hombre arrepentirse de sus pecados. Necesita creer para su salvación, porque el problema principal es el pecado. Tu problema principal como pecador es tu pecado. Debes saber, el hombre debe conocer que la ira de Dios está sobre pecadores, los que desprecian su ley. Porque, hermano, amigo, Dios nunca hace la vista gorda sobre el pecado. Dios no hace la vista gorda, nunca. Nunca hace la vista gorda sobre el pecado. Cristo vino precisamente para morir y satisfacer la ira de Dios contra el pecado. Y el Evangelio completo entonces enfatiza dos aspectos de Dios en la cruz: el castigo y el perdón de Dios. Allí se unen por medio de un sacrificio propiciatorio en la persona del Señor Jesús. Dios es santo. Dios nos recuerda que la paga del pecado es muerte, la muerte eterna del pecador que no se arrepiente, o la muerte de un sustituto, por el contrario, o la muerte de un sustituto, la muerte de Cristo Jesús a favor de tal pecador. O paga el pecador o paga un sustituto, la muerte. Y ahí está Cristo a favor de tal pecador. Esto es lo que hoy recordamos a través de la Santa Cena. Fue Jesucristo, el justo, el que es sin pecado, quien ocupa el lugar, pagó la deuda por el pecado, satisfizo las demandas de Dios, santo, el Dios santo, 3 veces, es el que nos libra de la ira venidera. Él no sería nuestro abogado si no fuera así. Por eso es que Él es nuestro abogado. Isaías 53, ese hermoso capítulo de las Escrituras en el Antiguo Testamento, nos dice en el versículo 5, mas Él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. O sea que Dios Padre determinó el sacrificio propicio. El sacrificio propicio de su Hijo Jesucristo. Esta es la doctrina de la sustitución que se enfatiza en el Nuevo Testamento. Y Pablo nos dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
Hay otros pasajes, como en Gálatas 3:13, 1 de Pedro 2:24 o 1 de Pedro 3:18, donde se hace mención a esta realidad. Su sacrificio fue vicario en el lugar de pecadores. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento no pagaron ni un solo pecado. No pudieron pagar un solo pecado. Solo era símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado. Todos aquellos sacrificios no podían hacer perfecto a los que se acercaban a través de él a Dios. Ahora vemos el contraste. Cuando leemos en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Todos los sacrificios no pudieron pagar ni un solo pecado en el Antiguo Testamento. Pero ahora el contraste está en que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Hablando de Cristo como sacerdote y como Cordero, quien satisfizo y quitó la ira de Dios. Romanos nos recuerda que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos sin excepción, no importa cuán religioso sea, no importa cuántos sacrificios se lleven a cabo, no podemos satisfacer, no podemos propiciar a Dios con nuestro sacrificio, penitencias, confesiones, nuestras promesas de servicio, aún como creyente. Jamás, solo Cristo es nuestra propiciación. Todas las religiones demandan un esfuerzo, un sacrificio personal para alcanzar al fin lo que se ofrece. Solo es el cristianismo, ese cristianismo fiel a la palabra, que presenta a Cristo como el mediador, el sustituto voluntario que se ofrece en propiciación a Dios por el pecado de hombre. Solo es el cristianismo que tiene tal cosa. Es por eso que nosotros somos declarados justos de forma gratuita, por gracia, un regalo de Dios, por el pago que hizo precisamente nuestro Salvador Jesucristo para nuestra redención con su sangre. Leemos en el versículo 25 de nuestro pasaje: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. O sea que esto nos muestra que la cruz de Cristo es tan crucial, tan importante, es vital. Y dijimos que el Dios justo no puede hacer la vista gorda con el pecado. Y alguien tiene que pagar. Y solo Cristo es la propiciación por nuestros pecados, que aplaca la ira justa y santa de Dios. Ahora, ¿qué es lo que motivó a Dios a enviar a su Hijo como propiciación por nuestros pecados? Primera de Juan 4:10 responde: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, todo comienza o todo consiste en el amor. Todo consiste en el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Todo consiste en el amor de Dios. Es de ahí donde fluye la gracia. Es desde ahí donde emana la misericordia y donde nos alcanza su perdón. No podemos llegar a entender su amor porque es infinito. Así su amor por nosotros es igualmente infinito. Por eso es que Pablo dice que nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Su amor siempre invariable. Porque Él está precisamente constantemente intercediendo ante el Padre por cada uno de nosotros.
Somos por el Evangelio llamados a formar parte de su iglesia. La obra de Cristo en la cruz es la razón de nuestra existencia. La obra de Cristo es la razón de nuestra existencia. Y somos llamados a recordar tal cosa. Continuamente. El participar del pan y del vino como un cuerpo. La obra de Cristo no tiene igual, no tiene comparación. Para uno es locura, para otros es tropiezo, pero para su iglesia gloriosa. Es digna de ser anunciada. Esta obra de Cristo es gloriosa y digna de ser anunciada. Y esta es nuestra razón de existir. Por eso es que estamos aquí, por eso es que estamos allá, por eso es que estamos allí, en el otro lado y más allá, en el extremo de la tierra. La iglesia existe para proclamar y anunciar esta obra perfecta de Cristo. Pero Pablo tiene unas palabras a causa de ese desorden en la iglesia de Corinto. Hemos leído, vamos al pasaje de 1 Corintios, capítulo 11. Leemos el versículo 26, el cual capítulo 11 de 1 Corintios. En el versículo 26 que antes leíamos, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres la copa de la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Pero, como dije, Pablo tiene palabras a causa del desorden en la iglesia de Corinto al celebrar la cena, mostrando la gravedad, mostrando las consecuencias de participar de la cena de una forma indebida. Este es nuestro privilegio, el de la iglesia, participar, recordar, traer a la memoria. Pero dice el versículo 27, 28 y 29, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Conocemos los versículos siguientes, ¿verdad? No es necesario leerlos. Realmente, hermano, todos nosotros somos indignos. Somos indignos de participar de la cena del Señor. Si lo hacemos, es únicamente porque hemos participado de la obra redentora de Cristo, simbolizada en este acto. Pero somos advertidos. Y en ello tenemos que ver la misericordia y el amor de Dios por nosotros. El apóstol tiene que advertir a la iglesia de Corinto, porque se puede participar de una forma indebida. Podemos participar indignamente. Participamos indignamente precisamente cuando lo hacemos como un ritual mecánico. Es la costumbre tomar el pan, el vino, hacer la oración, damos gracias, punto. Pero nuestro corazón no está involucrado, no está inmerso en la realidad del significado de esto que participamos. No está involucrado. Los sacrificios, sí, en el Antiguo Testamento, aquellos sacrificios, pero el Señor reconoce, el Señor descubre y dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, está muy lejos de mí.
involucración, relación, sentido en lo que estamos haciendo. Debemos participar poniendo todo nuestro entendimiento en este hecho. No es un hecho que se repite siempre y es lo normal y por eso lo tenemos que hacer, sino porque ello implica, ello tiene un significado y nosotros entendemos el valor del significado y nuestro corazón está puesto en esa obra de Cristo. Participamos indignamente cuando venimos a la cena del Señor y traemos amargura. Cuando traemos amargura. Traer amargura en el corazón. Traer amargura con otros hermanos. Es una forma de negar lo que significa la cena. Porque la cena significa que somos un cuerpo con Cristo, unos con otros. Pero venir de esta manera, con amargura en el corazón, es negar lo que estamos participando, tomando, recordando. Lo que da sentido al hecho de que somos un cuerpo, la iglesia de Cristo, por quien Él derramó su sangre. Participamos indignamente cuando tenemos o mantenemos una actitud consciente de rebeldía contra Dios con respecto a pecados específicos, concretos, que no queremos confesar, que no queremos abandonar. Cuando mantenemos una posición así, estamos participando indignamente. Y el apóstol Pablo dice, no lo hagan de esa manera. Sean conscientes. Quiten la amargura. No traigan un corazón así que no es capaz de confesar, que no es capaz de arrepentirse del pecado. No hagan una cosa de tal manera. Estamos en la presencia de Dios, recordando el precio de nuestra redención. No lo hagan así. Esto es participar indignamente. Y esto es muy serio. Representa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que dice, pruébese, piensen. Claro, antes de venir nosotros tenemos que hacer un trabajo con nuestro corazón, un trabajo para rebuscar lo más intrincado, oculto, y sacarlo a la luz y llevarlo delante del Señor y depositarlo allí y abandonarlo en los brazos de Cristo. Tenemos que dar los pasos necesarios. A veces hay que tomar tiempo, a veces hay que visitarnos, a veces hay que decir, hermano, esta situación o esto así, pero mire, yo quiero tener una conciencia limpia, yo quiero tener... Yo quiero involucrar en esto todo mi corazón, todo mi ser. Pruébese cada uno a sí mismo. Hermanos, esto no es un llamado a no participar. No puede ser un llamado a no participar. Esto es un llamado a participar, pero hacerlo en la condición necesaria. Porque los versículos siguientes nos hablan de juicio, de enfermedad, incluso de muerte. Alguien me dijo en una ocasión, hoy no voy a participar. Y le dije, hermano, ¿sabías que ibas a venir a participar? Sí. Pero no puedes venir a no participar. Venga a participar. Sí, pero es que voy a arreglar ese asunto.
Arregla ese asunto, pon cabeza en lo que estás haciendo, que el Señor te espera en la mesa, que Él derramó su sangre por ti, Él te compró. ¿Cómo tú no vas a gozarte y llenarte de alegría por este hecho concreto que constantemente el Señor nos llama a recordar? Porque somos dados a olvidar con facilidad. Y Él nos dice, en memoria de mí, cada vez que lo hicieron, en memoria de mí, recuerden, 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 precio, pago. Repito, esto no es un llamado a no participar, todo lo contrario, tenemos que venir preparados, con una conciencia limpia delante del Señor. Volvamos a recordar ahora que Jesús es la propiciación por nuestro pecado. Él aplacó la ira de Dios a nuestro favor. Es por Él que nos recibió y nos tiene como hijos y nos da esperanza y ha trazado un plan específico, concreto para su iglesia a lo largo del camino que ha de atravesar con dificultades. Siempre tenemos que estar buscando ser asistidos, ser consolados, ser fortalecidos a través de la fe, a través de su palabra, con la insistencia y guía del Espíritu Santo, para que el camino sea el mejor camino que nosotros podamos caminar hasta la eternidad. Él es la propiciación por nuestro pecado y con su sacrificio satisfizo todas las demandas de Dios por el pecado de cada uno de nosotros. O nosotros pagamos en la eternidad, separados de Dios, en el infierno, o uno paga por nosotros, y ese uno es Jesucristo. Yo quiero recordarles a los pequeños, a los jovencitos, ustedes están oyendo continuamente la palabra de Dios. Y cuando se ha presentado a Dios como un Dios de ira y de justicia, no es otra cosa que lo que Dios ha querido revelar. Ha mostrado esa realidad dura. ¿Por qué? Porque nos señala a nosotros y nos condena a nosotros por causa de nuestro pecado. Eso lo han escuchado. Pero otra parte es que Cristo vino a pagar y a morir para salvar pecadores. Ustedes lo saben. Ustedes recuerden, busquen a ese Jesús Salvador, a ese Jesús que perdona, que limpia, que recibe a cualquier pecador que se acerque en la condición más sucia, y Él los limpia, y Él los recibe, y Él los viste con vestiduras blancas, y Él les da una esperanza. No hay nada aquí que merezca la pena tanto como esto. No se olviden, ténganlo presente, escuchen a papá y a mamá, escuchen la palabra para que puedan llegar a arreglar su corazón delante de Él. Hermanos, vamos a cantar el himno 253.